Las calles se llenan de velas, flores de cempasúchil y altares rebosantes de fotografías, pan de muerto y calaveritas de azúcar. Es una fiesta de vida y muerte, donde se cree que los espíritus regresan por una noche para visitar a los vivos. Para la mayoría, es un acto de amor, un homenaje a quienes partieron, pero no todos lo ven así. Entre las luces cálidas de las veladoras y los cantos familiares, también existen relatos inquietantes. Viejas leyendas susurran que, en la misma noche en que las almas cruzan el umbral, otras fuerzas oscuras también lo hacen. Y no llegan por invitación, sino por invocación. Se dice que, lejos de los altares familiares, en rincones ocultos de pueblos y montañas, brujas y hechiceras se reúnen para realizar rituales prohibidos. Rituales que no buscan honrar a los muertos, sino abrir portales, invocar entidades y sellar pactos con lo desconocido. Allí, entre velas negras y círculos de sal, la fiesta se transforma en algo siniestro. Algunos aseguran haber visto sombras encapuchadas caminando hacia cementerios cuando todos duermen. Otros juran escuchar cánticos en lenguas que ya nadie reconoce. Y cada año, durante estas fechas, surgen testimonios que confirman que el Día de Muertos no solo pertenece a los vivos y a sus difuntos queridos, sino también a aquellos que practican artes que la mayoría teme nombrar. ¿Y tú? ¿Desde dónde nos estás viendo esta noche de misterio? Antes de que los conquistadores llegaran, los pueblos originarios de Mesoamérica ya practicaban ceremonias dedicadas a la muerte y a la continuidad de la vida. Los mexicas, los mayas y los purépechas tenían calendarios enteros consagrados a los muertos, donde las ofrendas no eran simples recordatorios, sino pactos con el más allá. Allí nació el germen de lo que, siglos después, se convertiría en la festividad que conocemos. Pero también, allí se escondían las semillas de algo más oscuro. En aquellas primeras ceremonias, no todos los rituales eran para guiar a los difuntos con amor. Algunos sacerdotes menores, marginados por las estructuras religiosas dominantes, comenzaron a desviarse hacia prácticas secretas. Ellos creían que la frontera entre los vivos y los muertos no debía ser cruzada con respeto, sino utilizada como una puerta para adquirir poder. En manuscritos coloniales se encuentran referencias a mujeres sabias que durante la noche realizaban conjuros en lengua náhuatl, mezclando flores con sangre de animales, para invocar fuerzas invisibles y reclamar favores prohibidos. Cuando la religión católica se impuso, muchos de estos ritos fueron perseguidos. Los frailes denunciaban que en las montañas, lejos de los pueblos vigilados, mujeres encapuchadas continuaban con sus ceremonias. Para la iglesia eran brujas, hijas del demonio, pero para los campesinos locales, eran guardianas de secretos antiguos, herederas de un conocimiento que ni la cruz ni la espada pudieron borrar. El Día de Muertos, con sus altares coloridos, se convirtió en la cara pública de la tradición, pero bajo esa máscara sobrevivieron prácticas ocultas que solo se transmitían en susurros y pactos silenciosos. Un ejemplo perturbador se conserva en relatos del siglo XVII. En Oaxaca se hablaba de un aquelarre que se reunía cada 1 de noviembre en un barranco remoto. Allí, mientras las familias honraban a sus difuntos con velas blancas y rezos, estas mujeres encendían velas negras y ofrecían maíz mezclado con sangre. Creían que al hacerlo, podían traer de vuelta no al alma amada, sino a espíritus errantes capaces de servirles. La tradición oficial hablaba de amor y memoria. La versión oculta hablaba de pactos y servidumbre espiritual, donde el difunto era reemplazado por entidades desconocidas. Con el tiempo, la dualidad se volvió más evidente. En las plazas públicas, desfiles, flores y calaveras pintadas en los rostros celebraban la vida y la muerte como algo festivo. Pero en la sombra, en casas abandonadas y montes lejanos, las brujas decían que ese era el momento exacto en que el velo entre mundos se debilitaba. La fiesta popular les daba una excusa perfecta para ocultarse entre la multitud, recoger elementos de los altares y transformarlos en ingredientes de sus trabajos secretos. La antropología moderna ha intentado rastrear estas prácticas. Algunos estudios señalan que los rituales desviados no eran tan marginales como se cree. En comunidades aisladas, todavía se conserva la creencia de que las ofrendas pueden ser corrompidas. Una vela negra colocada entre las flores de cempasúchil no guía al difunto, sino a entidades sombrías que se alimentan de la tristeza. El pan de muerto, en lugar de ofrecerse como símbolo de unión, podía ser enterrado bajo un árbol para pedir fortuna a cambio de lealtad a fuerzas invisibles.
Incluso se habla de calaveras de azúcar modificadas con hierbas amargas, usadas como amuletos de maldición. Lo más inquietante es que estos relatos nunca desaparecieron. Generación tras generación, siempre hay quienes hablan de la otra cara del Día de Muertos. Para unos es superstición campesina. Para otros, evidencia de que la celebración oficial es solo un disfraz que oculta un río subterráneo de brujería. Y si bien la modernidad llenó las ciudades de colores y desfiles turísticos, en los pueblos pequeños todavía circula la advertencia. No todos los altares son lo que parecen, y algunos esconden intenciones que nadie se atreve a revelar. En esta primera mirada a los orígenes ocultos, descubrimos que el Día de Muertos no nació puro ni uniforme. Desde el principio fue un campo de disputa, entre la luz y la sombra, entre la memoria y el poder, entre el amor y el miedo. Y cada año, cuando se colocan flores y velas en los hogares, también hay quienes, en silencio, recuerdan el antiguo pacto que alguna vez se hizo con fuerzas que preferimos no nombrar. Fotografías de los difuntos, velas encendidas, flores de cempasúchil y comida preparada con cuidado. Todo ello forma un puente simbólico entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero en las sombras de esta tradición, existen relatos que aseguran que algunos altares no fueron diseñados para honrar, sino para dominar, que no eran puentes de luz, sino puertas de oscuridad. En varios pueblos del centro de México, las historias hablan de mujeres que modificaban los altares familiares con símbolos ocultos. Entre las ofrendas comunes, escondían objetos que nada tenían que ver con la devoción: cuchillos oxidados, huesos de animales, cabellos humanos y hasta pequeños frascos con líquidos oscuros. Estas adiciones, invisibles para los ojos ingenuos, transformaban el altar en algo completamente distinto, un espacio de poder destinado a atraer no a los seres queridos, sino a fuerzas que respondían a la voluntad de la bruja. Algunos testimonios recogidos por cronistas en el siglo XIX describen escenas perturbadoras. En una casa de Michoacán, mientras la familia lloraba a su difunto, la mujer más anciana del hogar retiraba discretamente una vela blanca del altar y la reemplazaba con una negra, untada en aceites extraños. Esa simple acción, decían, invertía la dirección de la ofrenda. Ya no era una luz que guiaba, sino un faro que llamaba a entidades errantes. El altar, símbolo de unión, se transformaba en un imán de lo desconocido. Los elementos más sagrados del altar también eran reinterpretados. El pan de muerto, en lugar de representar el cuerpo compartido entre vivos y muertos, se colocaba con marcas grabadas en la corteza, runas, cruces invertidas o figuras extrañas. El agua, destinada a calmar la sed del alma visitante, era mezclada con hierbas amargas y gotas de sangre animal, y las calaveras de azúcar, dulces para recordar con ternura, eran pintadas con pigmentos negros y colocadas mirando hacia la entrada de la casa, como centinelas vigilando un pacto. Con el paso del tiempo, algunos investigadores han sugerido que estas modificaciones no eran simples supersticiones, sino prácticas consistentes dentro de un sistema de brujería sincrética. La combinación de elementos indígenas y católicos ofrecía a las brujas una estructura perfecta: altares visibles para la familia y al mismo tiempo puertas secretas para sus trabajos ocultos. Lo que parecía devoción era en realidad manipulación ritual. En Veracruz, un relato cuenta que una mujer conocida como Doña Estrella colocaba en su altar un espejo oscuro, cubierto con ceniza. Quienes se atrevían a mirarlo decían ver figuras que no eran de sus familiares, sino de sombras desconocidas que parecían observar con hambre. Otros aseguraban que el humo del copal que salía de su altar no olía a resina, sino a carne quemada. Sin embargo, nadie en el pueblo se atrevía a denunciarla. Decían que quien la acusaba enfermaba al día siguiente. El poder de los altares corrompidos también se extendía a los cementerios. Hay historias de brujas que robaban objetos de las tumbas para colocarlos en sus ofrendas caseras. Un crucifijo, un pedazo de ropa, incluso tierra del camposanto. Al integrar esos fragmentos en sus altares, creían fortalecer el vínculo con las almas errantes. Así, no solo se invocaba a los muertos de la familia, sino a cualquiera dispuesto a obedecer. Lo inquietante es que muchas de estas prácticas continúan, aunque de manera oculta. Hay quienes juran que, si observas con atención los altares en ciertos pueblos durante el Día de Muertos, podrás notar detalles fuera de lugar. Una vela que arde demasiado rápido, una foto cubierta con cera derretida,
un copal que produce humo oscuro en lugar de blanco. Son señales, dicen, de que ese altar no es lo que parece. El altar, que debería ser un refugio de amor, puede convertirse en un centro de poder siniestro. No todos los que lo visitan perciben la diferencia, pero para quienes creen en la brujería, basta un solo objeto alterado para transformar la celebración en un pacto silencioso con lo desconocido. Y mientras las familias sonríen, convencidas de que acompañan a sus seres queridos, tal vez no saben que en esa misma mesa, entre panes y flores, hay una invitación abierta a entidades que nunca deberían cruzar. Su luz simboliza la guía que los difuntos necesitan para regresar del más allá. Cada llama encendida se considera un faro que ilumina el camino de las almas, marcando el sendero hacia los altares familiares. Sin embargo, en las historias ocultas, existe un tipo de vela que no guía ni protege: la vela negra. Para los devotos comunes, su uso puede parecer un detalle insignificante, pero en el mundo de la brujería representa una inversión del significado tradicional. Donde la vela blanca trae paz, la negra convoca sombra. Los cronistas antiguos relataban que, en algunos pueblos, había familias que encendían discretamente velas negras junto a las blancas. Nadie lo notaba, pues entre la penumbra del altar la diferencia podía pasar desapercibida, pero los iniciados sabían reconocerlo. Esa vela no llamaba a los difuntos amados, sino a entidades errantes. Se decía que los espíritus atraídos por la luz negra no venían con recuerdos ni cariño, sino con hambre. Eran sombras que buscaban un cuerpo donde posarse, o un alma vulnerable a la cual aferrarse, algo que pudiera sostenerlos en nuestro mundo. En el estado de Puebla, circula un relato de mediados del siglo XX. Una familia había perdido a un niño pequeño y levantó un altar repleto de flores, pero los vecinos notaron algo extraño. Una de las velas ardía con un humo oscuro que ennegrecía el techo. Al preguntarle a la abuela, esta confesó que no era una vela común, sino una vela de pacto. Creía que, encendiéndola, podría escuchar la voz del niño con mayor claridad. Sin embargo, lo que la familia comenzó a oír no eran palabras tiernas, sino lamentos prolongados y susurros incomprensibles que se filtraban en la madrugada. El simbolismo de la vela negra es universalmente temido. Mientras la blanca invoca protección, la negra se asocia con absorción, con la capacidad de tragar la luz. Para las brujas, es un canal directo hacia lo prohibido. Se dice que, durante el Día de Muertos, encender una sola vela negra en un altar basta para abrir un umbral que ningún rezo puede cerrar con facilidad. Una vez encendida, atrae a todo aquello que deambula en la frontera entre mundos. Antropólogos han encontrado testimonios donde se afirma que algunas brujas fabricaban sus propias velas con grasa animal, mezclada con hierbas venenosas. Estas velas, al arder, producían un olor nauseabundo y un humo espeso, que más que iluminar, oscurecía. Un caso particularmente inquietante proviene de Guanajuato. Allí, una mujer solitaria encendía cada año 3 velas negras frente a un altar sin fotografías. Los vecinos murmuraban que no esperaba a ningún muerto de la familia, sino a visitantes desconocidos. Una noche, varios testigos aseguraron haber visto figuras altas y deformes reflejadas en las ventanas de su casa. La mujer murió al poco tiempo, pero en su vivienda se encontraron restos de cera negra pegada a los muros, como si las velas hubieran llorado durante semanas sin apagarse. Otros decían que, al pasar frente a la casa, aún se sentía un frío antinatural que helaba los huesos. El miedo hacia las velas negras también se refleja en la cultura popular. Muchos pueblos consideran un mal augurio encontrar cera oscura en el panteón. Algunos incluso colocan vigilantes en los cementerios durante el Día de Muertos, para evitar que se enciendan velas negras entre las tumbas, pues se cree que eso abre caminos para que los difuntos no descansen en paz. En otras comunidades, cuando se descubre una vela negra encendida, se la apaga de inmediato con agua bendita, temiendo que cada minuto de su llama debilite la frontera con lo desconocido. La pregunta que surge es inquietante. ¿Cuántas de estas velas se encienden en secreto cada año? Y aunque para muchos no sea más que superstición, en la memoria colectiva persiste la advertencia. No todas las luces que brillan en el Día de Muertos guían a los que amamos. Algunas atraen a lo que jamás debió ser llamado. La imagen es de devoción y ternura. Niños colocando flores, ancianas rezando, guitarras sonando entre sepulcros iluminados. Pero en paralelo a esa tradición luminosa,
Existen historias oscuras que señalan a los panteones como escenarios de rituales prohibidos. Según los relatos más inquietantes, no todas las visitas nocturnas son para recordar con amor. Algunas buscan convocar lo que nunca debería responder. En muchos pueblos de México se repite la advertencia: no vayas al panteón después de la medianoche. La frase parece un consejo simple, pero esconde una creencia arraigada. Se dice que, cuando el reloj marca las 12, las tumbas se vuelven vulnerables y los espíritus errantes rondan en silencio. Para las familias devotas, ese momento es de recogimiento. Para las brujas, en cambio, es la hora perfecta para abrir portales. Testigos afirman haber visto figuras encapuchadas moviéndose entre las tumbas cuando todos los demás ya habían partido. Sus pasos no producían eco, y las velas a su alrededor parecían apagarse solas al sentir su presencia. En un pueblo de Hidalgo, un sepulturero contó que, mientras vigilaba el cementerio, escuchó un cántico en una lengua desconocida proveniente del sector más antiguo. Cuando se acercó, vio un círculo de mujeres vestidas de negro rodeando una tumba reciente. En sus manos sostenían huesos que golpeaban como instrumentos, marcando un ritmo fúnebre. El hombre huyó sin mirar atrás y juró que jamás volvería a trabajar en esa fecha. La práctica de los rituales en cementerios tiene un trasfondo perturbador. Se cree que las brujas buscan aprovechar la energía de los muertos recientes, pues sus almas aún no se asientan. Por eso los panteones son considerados lugares cargados de fuerza espiritual. Un altar en casa puede servir para invocar, pero un ritual sobre una tumba fresca, dicen, tiene el doble de poder. Algunos incluso aseguran que las brujas escarban pequeñas porciones de tierra del sepulcro y las llevan en bolsas de tela, utilizándolas después para hechizos de enfermedad o maldición. Un relato estremecedor proviene de Oaxaca. Una familia descubrió que la tumba de su abuelo había sido perturbada durante la noche del 2 de noviembre. El suelo estaba removido y había restos de cera negra derretida sobre la lápida. Junto a ella, encontraron un círculo de sal mezclada con plumas de gallina. Nadie se atrevió a dormir esa noche. Los vecinos aseguraron que, durante semanas, escucharon gemidos bajos saliendo del cementerio, como si alguien hubiese quedado atrapado entre la tierra y el aire. La relación de las brujas con los panteones también está vinculada al silencio. Mientras la gente canta y ríe con sus muertos, ellas esperan a que las últimas familias se retiren. Solo en la penumbra, cuando los cementerios quedan vacíos, comienza lo prohibido. Las sombras se mueven entre cruces torcidas, los cánticos resuenan y el ambiente cambia de manera tangible. El aire se enfría, los perros aúllan a lo lejos y las velas comienzan a titilar como si estuvieran a punto de extinguirse. Algunos investigadores han sugerido que estos testimonios se originan en miedos colectivos. Sin embargo, la coincidencia de detalles en diferentes regiones resulta inquietante. En Jalisco, en Morelos, en Puebla, siempre aparecen descripciones similares. Mujeres con capuchas, círculos de fuego y la invocación de nombres que ningún cristiano se atrevería a repetir. Incluso existen registros policiales de cementerios clausurados temporalmente porque los vecinos denunciaban reuniones extrañas, acompañadas de gritos y humo. Para los creyentes, la razón de estas prácticas es clara. Durante el Día de Muertos, la frontera entre mundos se adelgaza y el panteón se convierte en un espacio donde lo imposible puede suceder. No se trata solo de recordar a los que partieron, sino de usar su descanso como moneda de intercambio. Cada tumba se vuelve un altar, y cada susurro en la oscuridad puede ser una invocación. Lo que nadie puede negar es el efecto psicológico. Quienes aseguran haber presenciado un ritual en el cementerio, cuentan que jamás vuelven a ver el Día de Muertos de la misma manera. La próxima vez que caminan entre tumbas iluminadas, sienten que no todas las velas son encendidas por familias, ni todas las oraciones son rezadas con amor. Algunas, quizás, pertenecen a brujas que aún utilizan los panteones como puertas prohibidas. Ya no se trata solo de relatos transmitidos por abuelos alrededor del fuego, sino de experiencias documentadas en periódicos locales, programas de radio e incluso en grabaciones compartidas en redes sociales. Los llamados testimonios modernos revelan que, aunque el mundo avanza, el miedo a las brujas y sus rituales ocultos sigue presente en la memoria colectiva. En comunidades rurales de Puebla, varios vecinos han contado que durante la noche del 2 de noviembre observaron figuras encapuchadas caminando hacia el cementerio. Una mujer aseguró que, al seguirlas desde lejos, vio cómo se reunían alrededor de una tumba reciente,
y comenzaron a entonar cánticos que hicieron que el aire se volviera más frío. La testigo juró que, aunque estaba a varios metros de distancia, escuchó con claridad un grito que no provenía de ninguna de las presentes, sino que emergió desde la tierra misma. En Jalisco, un grupo de jóvenes decidió grabar un video durante la madrugada del Día de Muertos. Querían demostrar que las historias eran exageraciones, pero su experimento terminó en pesadilla. En las imágenes, se puede ver cómo caminan entre tumbas iluminadas hasta que la cámara capta una sombra que se mueve demasiado rápido para ser humana. Segundos después, se escuchan risas femeninas y el video se corta abruptamente. El material se hizo viral, y aunque muchos lo calificaron de montaje, otros aseguraron que coincidía con relatos antiguos del lugar. Los testimonios modernos también provienen de ciudades grandes. En la Ciudad de México, algunos habitantes han denunciado la presencia de mujeres vestidas de negro que aparecen en los bosques cercanos al Desierto de los Leones durante las festividades. Los vigilantes del parque cuentan que encuentran restos de velas negras y círculos de ceniza en zonas alejadas de los senderos principales. Aunque las autoridades atribuyen estos hallazgos a grupos esotéricos, el rumor popular sostiene que se trata de brujas que aprovechan el anonimato de la ciudad para continuar sus rituales. Un caso que causó conmoción ocurrió en Veracruz. Una familia instaló un altar frente a su casa y notó que, al amanecer, las ofrendas habían desaparecido. Al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron que una figura encapuchada había entrado en silencio y tomó los objetos sin dejar rastro. Lo más perturbador no fue el robo, sino que la cámara captó cómo las velas apagadas se encendieron solas en el instante en que la mujer se inclinó sobre el altar. El video fue entregado a las autoridades, pero nunca se difundió oficialmente. Los investigadores de lo paranormal señalan que estos testimonios reflejan un patrón inquietante: la combinación de elementos tradicionales con manifestaciones inexplicables. Las brujas, según creen, no han desaparecido, solo han cambiado sus métodos, adaptándose a los tiempos modernos. Ya no necesitan esconderse únicamente en montañas o pueblos apartados. Ahora pueden actuar en cualquier lugar, protegidas por la incredulidad de una sociedad que se burla de lo sobrenatural. La tecnología también ha contribuido a difundir estas experiencias. Grabaciones de audio con cánticos extraños, fotografías de figuras borrosas en cementerios y transmisiones en vivo que terminan en silencio absoluto alimentan la sensación de que algo se esconde detrás de la festividad. Muchos de estos materiales circulan en Internet acompañados de advertencias. No lo veas solo de noche o escucha con audífonos y sentirás la diferencia. Para algunos es simple entretenimiento. Para otros, evidencia de que los rituales prohibidos siguen activos. Lo más perturbador de los testimonios modernos es la frecuencia con la que se repiten ciertos detalles. El humo oscuro, los cánticos en lenguas olvidadas, la sensación de frío repentino y la presencia de velas negras aparecen una y otra vez en distintas regiones, como si, más allá de las diferencias culturales, existiera un mismo patrón de oscuridad que se repite cada Día de Muertos. Estos relatos no solo reviven el miedo, sino que también refuerzan la idea de que la línea entre tradición y brujería nunca ha sido clara. Los altares familiares, los cementerios iluminados y las calles adornadas pueden ser la fachada de algo más profundo y desconocido. Y aunque muchos prefieren no creer, los testimonios siguen acumulándose año tras año, recordándonos que el Día de Muertos, además de ser una celebración de amor, también puede ser la noche en que las sombras reclaman su lugar. Para algunos es una protectora, una intermediaria que ofrece consuelo a los olvidados y justicia a los pobres. Para otros, es un símbolo oscuro, vinculado al crimen, a los pactos de sangre y a los caminos prohibidos. Su imagen, con túnica, guadaña y calavera, aparece tanto en altares callejeros como en capillas improvisadas, rodeada de velas de todos los colores. Pero en los relatos más inquietantes del Día de Muertos, la Santa Muerte se convierte en algo más. La deidad a la que las brujas rinden culto en secreto, mezclando la tradición popular con ritos que buscan poder más que protección. Se dice que, durante la noche del 1 y 2 de noviembre, algunas brujas utilizan altares del Día de Muertos, no para honrar a sus familiares, sino para alimentar a la Santa Muerte. En lugar de pan de muerto y flores de cempasúchil, colocan ofrendas de tabaco, licor, armas pequeñas y hasta animales sacrificados. Las velas, lejos de ser blancas, suelen ser negras o rojas, y los rezos no invocan amor ni memoria,
sino favores oscuros, salud eterna, poder sobre los enemigos o riqueza sin límites. En Tepito, barrio famoso de la Ciudad de México, los devotos de la Santa Muerte reconocen que, en esas fechas, los rituales se intensifican. Algunos aseguran haber visto mujeres vestidas de negro caminando con calaveras humanas cubiertas en telas que depositan frente a altares escondidos en callejones. Allí encienden velas negras y murmuran oraciones prohibidas. Según testigos, el aire se vuelve pesado y la sensación es de estar presenciando algo que no pertenece al mundo de los vivos. El vínculo entre las brujas y la Santa Muerte también aparece en relatos de zonas rurales. En Veracruz, por ejemplo, se habla de familias enteras que levantan altares dobles, uno visible para los difuntos queridos y otro oculto en habitaciones traseras dedicado a la Niña Blanca. Ese segundo altar, rodeado de huesos y figuras esqueléticas, sería el verdadero centro del ritual. Allí, las brujas hacen pactos que incluyen juramentos escritos con sangre, amuletos de cabello humano y cruces invertidas. Lo más perturbador es que en algunos testimonios, la Santa Muerte no se presenta solo como imagen, sino como presencia real. Hay quienes afirman haber visto sombras esqueléticas caminando entre velas durante la madrugada del Día de Muertos. Otros cuentan que, en los rezos, la voz humana cambia de tono y parece resonar con un eco profundo, como si otra entidad hablara a través de la bruja. Incluso circulan grabaciones en las que se escuchan cánticos que terminan en un silencio abrupto, seguido de golpes en las paredes y gritos lejanos. Los antropólogos señalan que esta conexión responde al sincretismo cultural. El Día de Muertos celebra la memoria de los difuntos, mientras que la Santa Muerte representa la aceptación de la muerte como fuerza absoluta. Para las brujas, unir ambos cultos sería un modo de multiplicar la energía disponible en esas noches en que la frontera entre mundos se vuelve delgada. Pero para los creyentes, la mezcla resulta peligrosa, pues alimenta fuerzas que no distinguen entre amor y odio, entre protección y venganza. En Morelos circula una historia que resume este miedo. Un joven, curioso por los rumores, decidió espiar a un grupo de mujeres que se reunía en un panteón durante la madrugada del 2 de noviembre. Desde lejos vio un altar cubierto con velas negras y una figura de la Santa Muerte en el centro. Las mujeres ofrecían copas de licor y encendían cigarros, colocándolos en la calavera de la imagen. De pronto, según relató, escuchó un crujido detrás de él. Cuando se dio vuelta, juró ver una figura esquelética caminando entre las tumbas. El joven huyó aterrorizado y nunca volvió a acercarse al cementerio en esas fechas. La Santa Muerte, amada y temida al mismo tiempo, se convierte en el símbolo perfecto de esta dualidad. Representa la devoción popular, pero también el poder oculto que muchas brujas dicen canalizar durante el Día de Muertos. Y aunque para algunos sea simplemente una tradición marginal, cada año surgen testimonios que recuerdan que su culto está vivo, creciendo en las sombras de la celebración más luminosa de México. Mientras la mayoría de las familias coloca ofrendas dulces y flores, en las sombras se dice que algunas brujas recurren a sacrificios. Estos rituales, conocidos como ritos de sangre, no buscan honrar a los muertos, sino intercambiar energía vital para obtener poder, protección o venganza. Para los creyentes, son la prueba definitiva de que la celebración puede ser corrompida hasta sus cimientos. Los cronistas coloniales ya mencionaban prácticas similares. Algunos frailes narraban con horror cómo encontraban restos de animales degollados cerca de altares ocultos durante las noches de noviembre. Aseguraban que los cuerpos eran ofrecidos en nombre de entidades que no pertenecían al mundo de los vivos. Aunque la Iglesia intentó borrar estas costumbres, el miedo persistió en las comunidades, transmitido en susurros que sobrevivieron a los siglos. En relatos modernos, los sacrificios de animales aparecen con frecuencia. Gatos negros, gallinas y cabras son las víctimas más mencionadas. Se cuenta que, durante la medianoche, las brujas dibujan círculos con la sangre fresca, formando símbolos extraños alrededor de altares improvisados. Dentro del círculo, encienden velas negras y entonan cánticos que invocan fuerzas desconocidas. El olor metálico de la sangre mezclado con el humo del copal crea un ambiente irrespirable que aterra a quienes se atreven a acercarse. Una historia recurrente proviene de Guerrero. Allí, campesinos afirmaron haber visto a un grupo de mujeres en lo alto de una colina durante la madrugada del Día de Muertos. Escucharon gritos agudos, y cuando se aproximaron, observaron un fuego rodeado de animales sacrificados. El suelo estaba cubierto de marcas dibujadas con sangre,
y al centro del círculo una figura encapuchada sostenía un cuchillo en alto. Los hombres huyeron antes de ser descubiertos, pero aseguraron que, desde esa noche, las cosechas del pueblo comenzaron a marchitarse inexplicablemente. Los antropólogos sugieren que estos rituales no se limitan a animales. Hay testimonios más oscuros que mencionan la utilización de la propia sangre de las brujas. En pequeños frascos de vidrio guardaban gotas extraídas de sus manos o brazos, que luego derramaban sobre huesos humanos. Creían que ese sacrificio personal fortalecía el vínculo con las entidades invocadas, marcando un pacto de obediencia. Algunos incluso aseguraban que las cicatrices en sus cuerpos eran visibles pruebas de los juramentos sellados en cada día de muertos. Lo más perturbador son los rumores de sacrificios humanos. Aunque no existen pruebas concretas, las leyendas persisten. Se habla de niños desaparecidos en épocas antiguas y de adultos que jamás regresaron después de salir de casa en la víspera de la festividad. En Michoacán, circula la historia de una mujer que ofreció a su propio hijo enfermo en un ritual, convencida de que la Santa Muerte le otorgaría riqueza y poder a cambio. Nadie pudo comprobarlo, pero en el pueblo se dice que su linaje fue maldito. Todos sus descendientes murieron jóvenes y en circunstancias extrañas. Los ritos de sangre también incluyen la práctica de untar objetos con fluidos vitales. Cuchillos, muñecos de trapo y calaveras eran bañados en sangre para convertirse en herramientas de maldición. Una vez consagrados, se enterraban en cementerios o se escondían bajo altares familiares. Quienes los encontraban por accidente solían enfermar, tener pesadillas constantes o sufrir accidentes inexplicables. Para los supersticiosos, no era casualidad. Eran consecuencias del pacto sellado en esos rituales. Lo aterrador de estas historias es que no se limitan al pasado. Cada año aparecen denuncias de animales muertos encontrados en plazas o cementerios tras el Día de Muertos. Las autoridades los descartan como actos de vandalismo, pero en los pueblos la gente murmura otra explicación. Brujas que siguen practicando ritos antiguos bajo el disfraz de la fiesta popular. Los ritos de sangre representan el extremo más oscuro de la celebración. Mientras las familias buscan recordar con amor, las brujas que los realizan persiguen poder absoluto, sin importar el precio. Y cada mancha encontrada sobre la tierra en esas fechas se convierte en advertencia silenciosa. En la misma noche en que unos celebran la memoria, otros alimentan la oscuridad con sacrificio. No todo lo que se transmite en el Día de Muertos son canciones y recetas. También hay familias que heredan fórmulas, palabras y rituales que jamás son compartidos fuera del círculo de sangre. A esos conocimientos ocultos se les teme y respeta por igual, pues representan la línea más delgada entre la devoción y la brujería. En muchos pueblos, las historias apuntan a mujeres que actuaban como guardianas de esos secretos. No eran reconocidas públicamente como brujas, pero siempre estaban presentes cuando alguien enfermaba misteriosamente o cuando las cosechas se marchitaban sin razón. La gente decía que, en sus casas, había altares dobles, uno visible, lleno de flores y velas, y otro escondido, donde guardaban objetos envueltos en telas rojas. Allí se transmitían conocimientos prohibidos que pasaban de madre a hija, de abuela a nieta, como un legado oscuro. Algunos testimonios modernos revelan que todavía existen familias que protegen estos secretos con un silencio férreo. Una anciana de Tlaxcala contó a su nieta que, durante el Día de Muertos, nunca debía dejar un altar sin supervisión. Según ella, había quienes podían tomar prestada la energía de una ofrenda para fortalecer sus propios rituales. Esa advertencia parecía simple, pero la joven descubrió años después un libro viejo escondido en la casa familiar, lleno de símbolos y oraciones en náhuatl que nunca había escuchado en la iglesia. El secreto guardado también aparece en historias de cementerios. En Oaxaca, se cuenta que una tumba fue abierta no por ladrones, sino por descendientes del difunto. Buscaban recuperar un amuleto enterrado con él, un objeto de hueso tallado que, según la tradición, contenía el poder de proteger al linaje. El amuleto fue retirado en silencio, y desde entonces la familia lo custodia como parte de un pacto que no todos conocen, pero todos respetan. Los investigadores de lo paranormal sostienen que este secreto guardado es la razón por la cual muchos rituales sobreviven a pesar de la modernidad. La gente ya no cree fácilmente en fantasmas, pero sigue obedeciendo las advertencias de sus mayores. No caminar solo en los panteones, no dejar que un extraño toque tu ofrenda, no apagar velas sin pronunciar una oración.
Son reglas transmitidas como simples costumbres, pero que esconden un trasfondo de brujería camuflada en la tradición. En Veracruz, un relato especialmente perturbador habla de una familia que mantenía en secreto una caja de madera, solo abierta durante la madrugada del 2 de noviembre. Dentro había cabellos trenzados, uñas, pequeños huesos y un papel amarillento con símbolos oscuros. La caja era colocada al pie del altar familiar, entre flores y pan de muerto, como si fuese un objeto más de la ofrenda. Nadie fuera de la familia sabía su verdadero propósito. Se decía que mientras la caja permaneciera cerrada el resto del año, el linaje estaría protegido. Pero si alguien la abría antes de tiempo, el pacto se rompería y la desgracia caería sobre todos. Los secretos también se camuflan en los rezos. En algunas comunidades, las oraciones recitadas en voz alta son solo una máscara. La verdadera invocación se pronuncia en murmullos casi inaudibles, mezclando palabras cristianas con fórmulas antiguas. Quien no conoce la clave escucha una plegaria común. Quien entiende, reconoce un llamado directo a fuerzas invisibles. Así, la brujería se mantiene viva bajo el disfraz de la fe. Lo más inquietante es que estos secretos no siempre se revelan por voluntad. Hay quienes descubren accidentalmente la verdad. Jóvenes que encuentran libretas ocultas en baúles, cartas con símbolos extraños o fotografías donde los altares familiares lucen demasiado distintos de lo que recuerdan. Algunos deciden quemar todo para romper la cadena. Otros eligen continuar el legado, convencidos de que esa herencia les otorga poder y protección. El Día de Muertos, con su mezcla de colores y sombras, se convierte en el escenario perfecto para que estos secretos permanezcan vivos. Nadie puede decir con certeza cuántas familias esconden prácticas heredadas en silencio, pero los rumores persisten. Cada altar puede ser un disfraz, cada rezo puede ocultar otro significado, y cada tumba puede guardar algo más que huesos. Al final, el secreto guardado no es solo una historia, sino una advertencia. Lo que parece tradición inocente puede contener capas de oscuridad transmitidas generación tras generación, y mientras los pueblos celebran con música y risas, en algún rincón silencioso alguien susurra palabras prohibidas, manteniendo vivo un pacto que el resto del mundo jamás conocerá. Altares dobles, velas negras, panteones prohibidos, pactos con la Santa Muerte y ritos de sangre conforman un lado oculto que rara vez se menciona, pero que vive en la memoria de los pueblos. No se trata únicamente de leyendas, sino de advertencias transmitidas con el paso de los siglos. La dualidad de la celebración queda clara. Para la mayoría, es un momento de amor y recuerdo. Para otros, una puerta abierta hacia lo desconocido. Esa frontera difusa entre lo sagrado y lo prohibido es lo que alimenta el misterio. Muchos descartan estos relatos como supersticiones. Sin embargo, la repetición de símbolos, cánticos extraños, humo oscuro, sacrificios secretos, sugiere que algo persiste. Puede que no haya pruebas definitivas, pero el miedo que atraviesa generaciones habla por sí mismo. Un miedo que, más allá de la lógica, se convierte en herencia. El culto a la Santa Muerte y los ritos de sangre son los ejemplos más perturbadores. Nos recuerdan que siempre habrá quienes busquen poder, aún a costa de lo prohibido. Y al mismo tiempo, nos muestran cómo la devoción y la brujería conviven bajo un mismo cielo, separadas solo por el silencio de la medianoche. El verdadero impacto de estas historias no radica en comprobar si son reales, sino en aceptar lo que representan. La certeza de que la muerte, venerada y temida, es también un espejo donde cada sociedad refleja sus miedos más profundos. El Día de Muertos, con su mezcla de risas y susurros, nos invita a mirar esa oscuridad de frente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que todo esto son mitos? ¿O piensas que aún existen brujas que realizan rituales ocultos en esta fecha? Déjame tu respuesta en los comentarios y dime también desde qué lugar del mundo nos acompañas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos, porque la siguiente historia quizás sea aún más aterradora.